Bienvenidos todos a un nuevo podcast. En este podcast hablaremos de las entrevistas en la depresión y también las reincidencias, algunos aspectos que son importantes para todos los procesos terapéuticos y de intervención. Para este podcast te estará acompañando Fernando Romero. Algunos conceptos de la entrevista se debe particularizar en cada paciente deprimido, sobre todo en la fase introductoria. Por ejemplo, si se indaga sobre el nivel escolar y el trabajo que realiza, esto favorece un ambiente de interés por parte del terapeuta en conocer de acerca de la vida del paciente y que puede facilitar la temática a elegir en la fase del caldeamiento. La evaluación de la depresión comienza con la observación detallada del enfermo, su apariencia y su conducta. Pero antes, se debe precisar cómo llega a la primera consulta. Esto muchas veces da la idea del tipo de paciente que se enfrenta al especialista. El hecho de que se presente solo orienta la observación de la crítica de la enfermedad. Aunque se debe corroborar posteriormente, el paciente se siente enfermo y necesita además buscar una ayuda profesional. Si se entrega una remisión de un médico de asistencia primaria o incluso de un especialista de psiquiatría u otra especialidad independiente de los datos, se debe establecer un minucioso interrogatorio con sus padecimientos. Hay que recordar que el paciente con depresión necesita ser oído, atendido y sentirse comprendido. En la primera consulta, es necesario valorar los recursos psicológicos e intelectuales con que cuenta el paciente para cada uno de sus abordajes. Es poder aumentar o disminuir el nivel de análisis, o simplificarlo para hacerlo más complejo. Busca su ajusta medida para que sea entendido y apropiadamente el objetivo del tratamiento. El primer encuentro es crucial, por muchos motivos. Primero, se busca la confianza del paciente, exponiéndole que su estado es temporal y que mejorará sus síntomas que están muy relacionados con su estado de ánimo. De esta misma manera, el paciente trata de reponer su síntoma y es la impresión que se le llega a dar. En la exploración clínica de psiquiatría existe un aspecto importante, la valoración de la movilización afectiva. La persona con una depresión más grave ha perdido esta capacidad y es necesario conocer el grado de esta pérdida. ¿Qué se puede hacer entonces? Un buen recordatorio es entonces tener claro que la psiquiatría es una ciencia, tiene mucho arte y de parte de quien la ejerza. Cómo se dicen las cosas y en qué momento se dice son dos aspectos importantísimos y desde luego no todo especialista le da bien una broma o en medio de la consulta con un paciente deprimido. A continuación, te voy a plantear algunas preguntas que son importantes que tengas en cuenta al momento de plantear una entrevista con un paciente deprimido. Aunque parezca muy simple, conociendo los aspectos de datos generales del paciente podemos tener bastante información. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es la dirección de su casa? ¿Con quién vive? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen a usted en su casa? Esta última pregunta aboca tanto en su intimidad, aunque también puede ser en la parte familiar o de amigos. ¿Qué enfermedades padece usted? ¿Qué tratamiento lleva para estas enfermedades? ¿Le han realizado alguna intervención quirúrgica? ¿Cuáles? ¿Recuerda las fechas en las cuales estuvo en un salón de operación, si tuvo operaciones? ¿Se encuentra laborando? ¿Qué trabajaba usted o en qué trabaja? ¿A qué se dedican sus ratos libres? ¿Cuáles son las actividades que más le gustan? Recordando que en una ocasión un paciente cuando se realizó todo este proceso, no momento de hacer las preguntas le interesaba, doctor, ¿y todas estas preguntas? Hay que hacerle una pregunta muy tranquilo y decirle, ¿te molestan las preguntas? Pensé en un momento que sí existían algunos elementos paranoides, pero no. Esto es una conducta de protección ante las situaciones comunes en las personas con depresión. Desde luego de las preguntas realizadas se pueden sacar algunas conclusiones. Tampoco se puede caer en el terreno de la ingenuidad. Al pensar que todo que estamos por encima de nuestros colegas, hay que respetar bastante lo que es la manipulación que puede ejercer un paciente deprimido, ya que debido a esta atención puede obtener algunas cosas. En las preguntas que hemos hecho inicialmente, la entrevista no ha consumido más de 5 minutos, pero ya se puede establecer una orientación en algunos aspectos, en los que posteriormente es necesario profundizar, sean de orden positivo o de orden negativo. La primera indagación obliga a puntualizar la postura y la presencia de los movimientos identificados, los cuales se destacan de la depresión inhibida. El enfermo anda lento, cabizbajo y le falta espontaneidad. Algunos pacientes presentan una depresión agitada o ansiosa, se retuercen las manos y caminan constantemente. El ritmo de la propia entrevista suele ser lento. El paciente responde las preguntas con pausas prolongadas y respuestas monosílabas.
Su discurso brinda indicios de que indican una sensación de rendirse, de no querer continuar. A menudo, el repertorio de sus expresiones faciales está embotado. Otras veces puede llorar o algunas veces resiste llorar. No todas las verbalizaciones sus sentimientos son fundamentalmente del sexo masculino. El pensamiento y las verbalizaciones pueden estar lentificadas, con un patrón de voz monótona. Sus pensamientos suelen ser revelar culpa excesiva y sentimientos de pérdida de autoestima y de autoconfianza afectada. Además, una falta generalizada de interés en sus actividades en las que había participado anteriormente. Puede quejarse de falta de energía y sus contactos sociales están reducidos. Debido a que suele presentarse múltiples manifestaciones físicas que forman parte de la depresión, se deben explorar los problemas de sueño, apetito, hábitos intestinales, funciones sexuales, síndromes dolorosos, entre otros. De qué manera se observará la naturaleza de estas alteraciones y el modo en que interfieren en sus actividades generales. Dado que no suelen asociarse las dolencias físicas con este trastorno, es importante indagarlo. Al investigar las causas, se tratará de precisar en qué aspectos tan importantes como las pérdidas y separaciones significativas en la vida del paciente. A menudo, la muerte o la separación de un ser querido puede conllevar a una depresión. Asimismo, después de una pérdida significativa, la aparición del síndrome depresivo suele demorarse. Se deben explorar fenómenos de aniversario, es decir, la depresión que sobreviene durante el aniversario de una pérdida importante. Al entrevistar a un paciente deprimido, se debe adoptar un papel activo. Le anima a verbalizar lo que está experimentando, sintoniza su dolor y su angustia mental. Aquí no suele serles útiles los silencios prolongados y no deben fomentarse. En ocasiones, el terapeuta evita hacer preguntas acerca del suicidio de un paciente deprimido, por medio de ofenderle o imbuirle en un tema que quizás no ha tenido en cuenta. Por el contrario, las preguntas relacionadas con dicho tema constituyen un alivio para el paciente. En este caso, es esencial averiguar la clase de pensamientos que ha tenido, si alguna vez ha actuado impulsivamente por tales pensamientos, qué planes alberga actualmente y qué le ha impedido llevarlo a cabo. Ante estas cuestiones se lleva un juicio clínico acerca del peligro inminente que presenta el paciente y si se aprende de todo lo que se ha manifestado sobre el suicidio que tiene el paciente en concreto sobre sus ideas. No sería ocioso recordar algunos aspectos vinculados con la depresión para no hacerlos muy extensivos, vamos a relacionar los siguientes. No en pocas ocasiones en que resulta fácil establecer un diagnóstico preciso de depresión, se deben descartar otras entidades psicopatológicas. Los psicofármacos antidepresivos son efectivos en el tratamiento de la depresión en todos sus grados de severidad, incluyendo a pacientes con enfermedades orgánicas concomitantes. La diferencia fundamental entre los diagnósticos de depresión radica en los tratamientos o efectos secundarios. No suspender los antidepresivos antes de 4 o 6 semanas de administración, planteando su ineficacia. Tras su primer episodio de depresión mayor, con una recuperación sintomática completa, se recomienda mantener el antidepresivo. Es discutible si una dosis integral o una dosis baja con mantenimiento durante 6 a 12 meses. La psicoterapia es imprescindible como elementos de complemento a los antidepresivos. Algunos temas quedan como interrogantes hasta cierto punto, la base de una polémica que se tratará de elucidar en el transcurso de la exposición que hemos hablado durante nuestros podcasts de la depresión. Es necesario que tengan un entrenamiento no solo teórico, sino además prácticos. Aquellos colegios que comienzan a desarrollar las especialidades de la psiquiatría y psicología y otras afines con el objetivo de lograr un adecuado aprendizaje del difícil arte de una entrevista con una persona que ha sufrido un tratamiento o un estado de depresión. Al hablar de las respuestas o remisiones parciales o remisiones completas, se debe entender que inicia la remisión parcial como consecuencia de un tratamiento. Típicamente se define como una disminución de más del 50% de base en una escala estandarizada. Por tanto, tiene sentido establecer esta categoría porque puede llevar al profesional a no aumentar la dosis terapéutica, si responde correctamente o positivamente al tratamiento, o al no instalarlo, si la remisión parcial se presentó espontáneamente. Se denomina remisión parcial al periodo en que se observa una mejoría importante, pero persiste algo más de los síntomas mínimos. La remisión parcial puede ser espontánea o debida a algún tratamiento. La remisión completa es el periodo en el que el paciente está asintomático,
teniendo en cuenta que esto no implica una ausencia total de tratamientos. Como criterios operativos se emplean el AHM17 menor de 7 y BDM menor de 8 y una duración inferior a 6 meses. Se ha observado que con el tiempo la HD17 con una puntuación de 7 o menos establece la diferencia entre pacientes con una depresión o sin esta. La recuperación es una remisión superior a un estado determinado en el que el paciente está asintomático o solo presenta uno o dos síntomas leves. Este término suele emplearse para designar la recuperación del episodio y no de la enfermedad. Denota una vuelta a la normalidad del estado habitual y constituye el objetivo primario del tratamiento de los episodios depresivos agudos. En ocasiones, los términos de recuperación y remisión se han empleado de manera intercambiable. En la tabla que hemos mencionado anteriormente, el concepto de neuropsicología de mejoría clínica de la depresión incluye los siguientes aspectos. Mejoría objetiva de la depresión. Mejoría objetiva de cada uno de los síntomas y signos asociados de la depresión. Bienestar físico y conductual completos. Funcionamiento social y lo más elevado posible. Prevención de las recaídas y recurrencias. De este enfoque, resulta evidente que si todas las metas señaladas pueden alcanzarse con una forma aislada del tratamiento, la otra resulta innecesaria. De lo contrario, es mejor que el tratamiento se realice combinado. Al hablar de la recaída es el empeoramiento de un episodio aparente controlado, hasta alcanzar nuevamente criterios del nivel de diagnóstico durante la remisión y antes de la recuperación. Se ha indicado que el tiempo medio para las recaídas disminuyen en correspondencia de la severidad de la depresión, de niveles de ligeros a niveles severos, desde 6,1 a 3,2 años respectivamente. De manera inversa, el riesgo suicida absoluto aumenta de 6 a 48 con respecto a la intensidad de la depresión. Uno de cada dos pacientes puede presentar recaídas por no haberse logrado la remisión completa de los síntomas. Sin embargo, el predictor más prepotente o potente es la descontinuación abrupta de la medicación. La recurrencia se define como la aparición de un nuevo síntoma en un paciente recuperado. Cada vez es más evidente que los trastornos depresivos han de ser considerados como enfermedades crónicas o al menos recurrentes. Los episodios depresivos únicos parecen ser la excepción de una enfermedad que se comporta como una afección que va a acompañar al paciente durante toda su vida. El estudio clásico de Groff y colaboradores demostró este hecho de manera consistente. Al mismo tiempo, permitió comprobar que la aparición sucesiva de las recurrencias suponía un acortamiento de los periodos libres de síntomas y, por tanto, una mayor aceleración en el ritmo de la aparición de los periodos de las enfermedades. Asimismo, el aumento de la enfermedad aumenta con el riesgo de la recurrencia. El riesgo de la recurrencia de la depresión mayor es elevado, de manera que a la mitad de los pacientes se presentan un nuevo episodio luego de sufrir el primero, aunque el segundo episodio puede acontecer años más tarde que este. El 70% después de más de 2 episodios, con el 70 o el 80% de posibilidades de la recurrencia que aparezca un tercer episodio 3 años posteriores a la recuperación del episodio, y hasta un 90% después de 3. Por este motivo, es importante cuestionarnos en el tratamiento de la depresión mayor y es el tiempo que debe mantenerse el tratamiento farmacológico tras la recuperación de la prevención de la recurrencia. Existen pocos estudios diseñados específicamente para valorar esta cuestión y no se ha establecido un acuerdo definitivo en las recomendaciones. En general, los pacientes que dejan el tratamiento antidepresivo tienen mayor recurrencia que los que siguen tomando y teóricamente los pacientes con mayor riesgo de recurrencia son los que serían los más beneficiados de una pauta prolongada. Además, cuanto más se prolonga el tratamiento, menor es la diferencia en el riesgo de recurrencia entre los pacientes tratados y los controles. Es decir, el beneficio de prolongar el paciente va disminuyendo con el tiempo. El ajuste del tiempo de una duración del tratamiento tras la recuperación es el resto de cuestión. Estadísticamente, en la depresión no tratada, al cabo de 2 años, el 65% de los pacientes se han recuperado y del 20 al 25% presentan un cuadro de distimia, entre el 5 al 10% permanecen deprimidos. La depresión en la comunidad remite y recurre a la frecuencia de remisión que puede conducir a los clínicos a subestimar la probabilidad de recaídas. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que hayas tomado el tiempo para escuchar toda nuestra información hasta el momento final.
No olvides dejar la campanilla activada para recibir las notificaciones de cada video que subimos semana a semana. Para ese podcast te acompañó Fernando Romero. No olvides dejar todos tus comentarios en la caja, ya que son de gritar importancia para seguir creando nuevas temáticas y además también para seguir mejorando nuestros videos. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.